Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal. En este momento somos 1751 personas al pendiente de este proyecto. Así que el más profundo agradecimiento a todos ustedes, que son los que me impulsan a seguir leyendo en voz alta. Espero sigan disfrutando del contenido. El día de hoy continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Les leeré el capítulo 47. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque comenzamos. Capítulo 47. Pasaron algunas semanas sin que ocurriese cambio alguno. Esperábamos noticias de Wemmick, pero este no daba señales de vida. Si no le hubiese conocido más que en el despacho de Little Britain, y no hubiera gozado del privilegio de ser un concurrente familiar al castillo, podría haber llegado a dudar de él. Pero como le conocía muy bien, no llegué a sentir tal recelo. Mis asuntos particulares empezaron a tomar muy feo aspecto, y más de uno de mis acreedores me dirigió apremiantes peticiones de dinero. Yo mismo llegué a conocer la falta de dinero. Quiero decir, de dinero disponible en mi bolsillo. Y así, no tuve más remedio que convertir en numerario algunas joyas que poseía. Estaba resuelto a considerar que sería una especie de fraude indigno el aceptar más dinero de mi protector, dadas las circunstancias y en vista de la incertidumbre de mis pensamientos y de mis planes. Por consiguiente, valiéndome de Herbert, le mandé la cartera, a la que no había tocado, para que él mismo la guardase. Y experimenté cierta satisfacción, aunque no sé si legítima o no, por el hecho de no haberme aprovechado de su generosidad a partir del momento en que se dio a conocer. A medida que pasaba el tiempo, empecé a tener la seguridad de que Estela se habría casado ya. Temeroso de recibir la confirmación de esta sospecha, aunque no tenía la convicción, evité la lectura de los periódicos y rogué a Herbert, después de confiarle las circunstancias de nuestra última entrevista, que no volviese a hablarme de ella. Ignoro por qué atesoré aquel jirón de esperanza que se habían de llevar los vientos. El que esto lea, ¿no se considerará culpable de haber hecho lo mismo el año anterior, el mes pasado o la semana última? Llevaba una vida muy triste y desdichada, y mi preocupación dominante, que se sobreponía a todas las demás, como un alto pico que dominara una cordillera, jamás desaparecía de mi vista. Sin embargo, no hubo nuevas causas de temor. A veces, no obstante, me despertaba por las noches, aterrorizado y seguro de que lo habían prendido. Otras, cuando estaba levantado, esperaba ansioso los pasos de Herbert al llegar a casa, temiendo que lo hiciera con mayor apresuramiento y viniese a darme una mala noticia. A excepción de eso y de otros imaginarios sobresaltos por el estilo, pasó el tiempo como siempre. Condenado a la inacción y a un estado constante de dudas y de temor, solía pasear a remo en mi bote,
y esperaba, del mejor modo que podía. A veces, la marea me impedía remontar el río y pasar el puente de Londres. En tales casos solía dejar el bote cerca de la aduana, para que me lo llevaran luego al lugar en que acostumbraba dejarlo amarrado. No me sabía mal hacer tal cosa, pues ello me servía para que, tanto yo como mi bote, fuésemos conocidos para la gente que vivía o trabajaba a orillas del río. Y de ello resultaron 2 encuentros que voy a referir. Una tarde de las últimas del mes de febrero, desembarqué al oscurecer. Aprovechando la baja mar, había llegado hasta Greenwich y volví con la marea. El día había sido claro y luminoso, pero a la puesta del sol se levantó la niebla, lo cual me obligó a avanzar con mucho cuidado por entre los barcos. Tanto a la ida como a la vuelta, observé la misma señal tranquilizadora en las ventanas de Provis. Todo marchaba bien. La tarde era desagradable y yo tenía frío, por lo cual me dije que, a fin de entrar en calor, iría a cenar inmediatamente. Y como después de cenar tendría que pasar algunas tristes horas solo, antes de ir a la cama, pensé que lo mejor sería ir luego al teatro. El coliseo en que el señor Wopsle alcanzara su discutible triunfo estaba en la vecindad del río. Hoy ya no existe, y resolví ir allí. Estaba ya enterado de que el señor Wopsle no logró su empeño de resucitar el drama, sino que, por el contrario, había contribuido mucho a su decadencia. En los programas del teatro se le había citado con mucha frecuencia e ignominiosamente como un negro fiel, en compañía de una niña de noble cuna y un mico. Herbert le vio representando un voraz tártaro, de cómicas propensiones, con un rostro de rojo ladrillo y un infamante gorro lleno de campanillas. Cené en un establecimiento que Herbert y yo llamábamos el bodegón geográfico, porque había mapas del mundo en todos los jarros para la cerveza. En cada medio metro de los manteles y en los cuchillos, debiéndose advertir que hasta ahora apenas hay un bodegón en los dominios del Lord Mayor que no sea geográfico. Y pasé bastante rato medio dormido sobre las migas de pan del mantel, mirando las luces de gas y caldeándome en aquella atmósfera, densa por la abundancia de concurrentes. Mas, por fin me desperté del todo y salí en dirección al teatro. Allí encontré a un virtuoso contramaestre al servicio de su majestad, hombre excelente, que para mí no tenía más defecto que el de llevar los calzones demasiado apretados en algunos sitios y sobrado flojos en otros, que tenía la costumbre de dar puñetazos en los sombreros para meterlos hasta los ojos de quienes los llevaban. Aunque, por otra parte, era muy generoso y valiente, y no quería oír hablar de que nadie pagase contribuciones a pesar de ser muy patriota. En el bolsillo llevaba un saco de dinero, semejante a un budín envuelto en un mantel, y, valiéndose de tal riqueza,
se casó, con regocijo general, con una joven que ya tenía su ajuar. Todos los habitantes de Portsmouth, que sumaban 9, según el último censo, se habían dirigido a la playa para frotarse las manos muy satisfechos y para estrechar las de los demás, cantando luego alegremente. Sin embargo, cierto peón bastante negro, que no quería hacer nada de lo que los demás le proponían, y cuyo corazón, según el contramaestre, era tan oscuro como su cara, propuso a otros 2 compañeros crear toda clase de dificultades a la humanidad, cosa que lograron tan completamente. Entre paréntesis, la familia del peón gozaba de mucha influencia política, que fue necesaria casi la mitad de la representación para poner las cosas en claro. Y solamente se consiguió gracias a un honrado tendero que llevaba un sombrero blanco, botines negros y nariz roja, el cual, armado de unas parrillas, se metió en la caja de un reloj y desde allí escuchaba cuanto sucedía. Salía y asestaba un parrillazo a todos aquellos a quienes no podía refutar lo que acababan de decir. Esto fue causa de que el señor Wopsle, de quien hasta entonces no se había oído hablar, apareciese con una estrella y una jarretera, como ministro plenipotenciario del almirantazgo, para decir que los intrigantes serían encarcelados inmediatamente, y que se disponía a honrar al contramaestre con la bandera inglesa, como ligero reconocimiento de sus servicios públicos. El contramaestre, conmovido por primera vez, se secó, respetuoso, los ojos con la bandera, y luego, recobrando su ánimo y dirigiendo al señor Wopsle el tratamiento de su honor, solicitó la merced de darle el brazo. El señor Wopsle le concedió su brazo con graciosa dignidad, e inmediatamente fue empujado a un rincón lleno de polvo, mientras los demás bailaban una danza de marineros, y desde aquel rincón, observando al público con disgustada mirada, me descubrió. La segunda pieza era la pantomima cómica de Navidad, en cuya primera escena me supo mal reconocer al señor Wopsle, que llevaba unas medias rojas de estambre. Su rostro tenía un resplandor fosfórico, y a guisa de cabello llevaba un fleco rojo de cortina. Estaba ocupado en la fabricación de barrenos en una mina y demostró la mayor cobardía cuando su gigantesco patrono llegó, hablando con voz ronca para cenar. Mas no tardó en presentarse en circunstancias más dignas. El genio del amor juvenil tenía necesidad de auxilio a causa de la brutalidad de un ignorante granjero que se oponía a que su hija se casara con el elegido de su corazón, para lo cual dejó caer sobre el pretendiente un saco de harina desde la ventana del primer piso. Y por esta razón llamó a un encantador muy sentencioso, el cual, llegando de los antípodas con la mayor ligereza, después de un viaje en apariencia bastante violento, resultó ser el señor Wopsle, que llevaba una especie de corona
a guisa de sombrero, y un volumen nigromántico bajo el brazo. Y como la ocupación de aquel hechicero en la tierra no era otra que la de atender a lo que le decían, a las canciones que le cantaban y a los bailes que daban en su honor, eso sin contar los fuegos artificiales de varios colores que le tributaban, disponía de mucho tiempo. Y observé, muy sorprendido, que lo empleaba en mirar con la mayor fijeza hacia mí, cosa que me causó extraordinario asombro. Había algo notable en la atención, cada vez mayor, de la mirada del señor Wopsle, y parecía preocuparle tanto lo que veía, que por más que lo procuré, me fue imposible adivinar la causa que tanto le intrigaba. Aún seguía pensando en eso cuando, una hora más tarde, salí del teatro y lo encontré esperándome junto a la puerta. «¿Cómo está usted?», le pregunté, estrechándole la mano cuando ya estábamos en la calle. Ya me di cuenta de que me había visto. «¿Que le vi, señor Pip?», replicó. «Sí, es verdad, le vi. Pero, ¿quién era el que estaba con usted?». «¿Quién era?». «Es muy extraño», añadió el señor Wopsle, cuya mirada manifestó la misma perplejidad que antes. «Y, sin embargo, juraría...». Alarmado, rogué al señor Wopsle que se explicara. «No sé si le vi en el primer momento, gracias a que estaba con usted», añadió el señor Wopsle con la misma expresión vaga y pensativa. «No puedo asegurarlo, pero...». Involuntariamente miré alrededor, como solía hacer por las noches cuando me dirigía a mi casa, porque aquellas misteriosas palabras me dieron un escalofrío. «Oh, ya no debe de estar por aquí», observó el señor Wopsle. «Salió antes que yo. Le vi cuando se marchaba». Como tenía razones para estar receloso, incluso llegué a sospechar del pobre actor. Creí que sería una argucia para hacerme confesar algo. Por eso le miré mientras andaba a mi lado, pero no dije nada. «Me produjo la impresión ridícula de que iba con usted, señor Pip, hasta que me di cuenta de que usted no sospechaba siquiera su presencia. Él estaba sentado a su espalda, como si fuese un fantasma». Volví a sentir un escalofrío, pero estaba resuelto a no hablar, pues con sus palabras tal vez quería hacerme decir algo referente a Provis. Desde luego, estaba completamente seguro de que éste no se hallaba en el teatro. «Ya comprendo que le extrañan mis palabras, señor Pip. Es evidente que está usted asombrado. Pero, ¿es tan raro? Apenas creerá usted lo que voy a decirle,
y yo mismo no lo creería si me lo dijera usted. ¿De veras? Sin duda alguna. ¿Se acuerda usted, señor Pip, de que un día de Navidad, hace ya muchos años, cuando usted era niño todavía, yo comí en casa de Gargery, y que al terminar la comida, llegaron unos soldados para que les recompusieran un par de esposas? Lo recuerdo muy bien. ¿Se acuerda usted de que hubo una persecución de 2 presidiarios fugitivos? Nosotros nos unimos a los soldados, y Gargery se los subió a usted sobre los hombros. Yo me adelanté en tanto que ustedes me seguían lo mejor que les era posible. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo muy bien. Y en efecto, me acordaba mejor de lo que él podía figurarse, a excepción de la última frase. ¿Se acuerda también de que llegamos a una zanja y de que allí había una pelea entre los 2 fugitivos? Y de que uno de ellos resultó con la cara bastante maltratada por el otro. Me parece que lo estoy viendo. Y que los soldados, después de encender las antorchas, pusieron a los 2 presidiarios en el centro del pelotón y nosotros fuimos acompañándolos por los negros marjales, mientras las antorchas iluminaban los rostros de los presos. Entre paréntesis, este detalle tenía mucha importancia. En tanto que más allá del círculo de luz reinaban las tinieblas. Sí, contesté. Recuerdo todo eso. Pues he de añadir, señor Pip, que uno de aquellos 2 hombres estaba sentado esta noche detrás de usted. Le vi por encima del hombro de usted. Cuidado, pensé, y luego pregunté en voz alta, ¿a cuál de los 2 le pareció ver? Al que había sido maltratado por su compañero, contestó sin vacilar. Y no tendría inconveniente en jurar que era él. Cuanto más pienso en eso, más seguro estoy de que era él. Es muy curioso, dije con toda la indiferencia que pude fingir, como si la cosa no me importara nada. Es muy curioso. No puedo exagerar la inquietud que me causó esta conversación, ni el terror especial que sentí al enterarme de que Compeyson había estado detrás de mí, como un fantasma. Si había estado lejos de mi mente alguna vez, a partir del momento en que se ocultó Provis, era precisamente cuando se hallaba a menor distancia de mí. Y el pensar que no me había dado cuenta de ello, y que estuve tan distraído como para no advertirlo, equivalía a haber cerrado una avenida llena de puertas que lo mantenía lejos de mí, para que de pronto me lo encontrase al lado. No podía dudar de que estaba en el teatro, puesto que estuve yo también, y de que, por leve que fuese el peligro que nos amenazara, era evidente que existía y que nos rodeaba. Pregunté al señor Wopsle acerca de cuándo entró aquel hombre en la sala, pero no pudo contestarme acerca de eso.
me vio y por encima de mi hombro vio a aquel hombre. Solamente después de contemplarlo por algún tiempo logró identificarlo, pero después el primer momento lo asoció de un modo vago conmigo mismo, persuadido de que era alguien que se relacionara conmigo durante mi vida en la aldea. Le pregunté cómo iba vestido y me contestó que con bastante elegancia, de negro, pero que, por lo demás, no tenía nada que llamara la atención. Luego le pregunté si su rostro estaba desfigurado y me contestó que no, según le parecía. Yo tampoco lo creía, porque a pesar de mis preocupaciones, al mirar alrededor de mí, no habría dejado de llamarme la atención un rostro estropeado. Cuando el señor Wopsle me hubo comunicado todo lo que podía recordar o cuanto yo pude averiguar por él, y después de haberme invitado a tomar un pequeño refresco para reponerse de las fatigas de la noche, nos separamos. Entre las 12 y la 1 de la madrugada llegué al templo, cuyas puertas estaban cerradas. Nadie estaba cerca de mí cuando las atravesé ni cuando llegué a mi casa. Herbert estaba ya en ella, y ante el fuego celebramos un importante consejo. Pero no se podía hacer nada, a excepción de comunicar a Wemmick lo que descubriera aquella noche, recordándole, de paso, que esperábamos sus instrucciones. Y como creí que tal vez le comprometería yendo con demasiada frecuencia al castillo, le informé de todo por carta. Le escribí antes de acostarme, salí y la eché al buzón. Tampoco aquella vez pude notar que nadie me siguiera ni me vigilara. Herbert y yo estuvimos de acuerdo en que lo único que podíamos hacer era ser muy prudentes. Y lo fuimos, más que nunca, en caso de que ello fuese posible. Y por mi parte, nunca me acercaba a la vivienda de Provis más que cuando pasaba con mi bote. Y en tales ocasiones miraba a sus ventanas, con la misma indiferencia con que hubiera mirado otra cosa cualquiera. Bueno amigos, este fue el capítulo 47 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué piensan de Compeyson en el teatro? ¿Será una coincidencia? ¿Estará siguiendo a Pip? Díganme, ¿qué se les ocurre? Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y de paso dejen un like, suscríbanse y activen la campana para saber cuando suba el próximo capítulo. Hasta acá su amigo de lectura en voz alta. Y de nuevo, gracias a todos por hacer crecer y alimentar este proyecto. Que estén muy bien. Nos vemos.